La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentan Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Foco en la Viñeta, un programa sobre cómic, historieta chilena, realizado por la Escuela de Publicidad y la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. En este primer episodio contamos con la participación, la presencia de un gran invitado de Carlos Reyes. Carlos Reyes está con nosotros en esta oportunidad y para presentarlo quiero no ser tan aburrido ni tan redundante. Baste decir que si el panorama actual de la historieta chilena fuera una historieta, Carlos Reyes sería ese personaje ubicuo que está en todas las viñetas. Él es docente, guionista, escritor, investigador, difusor, promotor de la historieta chilena. Ha estado presente como lector o como creador en, diríamos que gran parte del desarrollo de la historieta durante el siglo XX y la actualidad. Lector de la época dorada del cómic, estuvo también como creador, difusor durante la época del underground de los 80 y ahora es uno de los grandes autores de este género o formato que es la novela gráfica y tiene 3 grandes obras en su catálogo, ¿ya? Obras que han sido publicadas en distintos países, en Colombia, Corea del Sur, Italia, Francia y un montón de otros países. Hola, Carlos. Hola, Sebastián. Carlos, tengo que hacerte unas preguntas. Espero tampoco repetirme porque has dado muchas entrevistas. Cada vez que tienes posibilidad de hablar de tu obra, y no solamente tu obra, de la obra del cómic chileno en general, generosamente siempre estás dispuesto. Entonces quiero hacerte unas preguntas puntuales que tienen que ver con el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con el cómic documental. Según tu experiencia en la creación, no quiero tampoco meterme tanto en lo teórico, desde la creación, para ti, ¿qué es el cómic documental? A ver, para mí la historieta cómic es el arte que más, el formato que más me apasiona. Y el documental me apasiona también porque soy alguien que le interesa mucho el tema de la política, de lo social, de la historia de nuestro país y de los países. Creo que la plataforma que nos ofrece la historieta o cómic, como le llama la gente, o también novela gráfica, que es este formato, permite comunicar de maneras mucho más simples, mucho más llanas, contenidos que son a veces complejos. Y que reúnen también 2 elementos que son fascinantes, que solo la historieta puede reunirlos, que son la palabra, ¿no es cierto?, y las imágenes juntas, las dos con una misma cualidad de importancia, ¿no? Ninguna más disparada que la otra. Creo que ambas, algunos hablan de alquimia o hablan de relación. Yo prefiero hablar de esta interdependencia entre la imagen y la palabra, entre el imago y el logos, ¿no? Creo que la historieta lo hace de manera brillante como ningún otro arte lo hace, aunque el cine puede incorporar textos en la imagen o un libro ilustrado puede tener una imagen cada cierta cantidad de páginas. La historieta lo hace en cada una de sus páginas y en cada una de las viñetas, lo que la convierte en una plataforma y en un arte único, y eso me apasiona. Es un tema interesante ahí lo que señalas porque, a diferencia del documental en cine, la historieta tiene una imagen fija y un texto fijo que están equiparados en relación al tiempo. Entonces están como una especie de imagen congelada con un texto que se relaciona con esa imagen. ¿Qué importancia tiene eso en cuanto a la exploración del contenido de la viñeta? Eso es fundamental porque está en el kit del asunto de la historieta, es el centro. En la música y en el cine, el rey ahí es el tiempo. Una canción dura una cantidad de minutos, una película dura una cantidad de tiempo. Yo puedo detener la película, pero la película seguirá durando lo mismo. En la historieta tiene una cantidad de páginas, yo puedo modular esa lectura, pero además en la historieta pasa algo interesante. El tiempo se convierte en espacio, ocupa un espacio, por tanto uno tiene que ir modulando ese espacio y esos tiempos en una cantidad de páginas. Entonces, el cómic no solo dura una cantidad de páginas, sino que cada página, cada viñeta es una unidad de tiempo congelada. Las fotos lo hacen, pero son unidades separadas. La historieta junta todo eso en una página. Por tanto, hay viñetas que duran más que otras. Son más pequeñas o tienen menos texto, o son más grandes y tienen más texto. El tiempo de lectura tiene que ver con esta
con esta congelación, pero además uno cuando escribe y cuando dibuja historietas, uno tiene que escoger qué tiempos vas a congelar. ¿Qué imagen es mejor para contar esta secuencia que quiero hacer? Puedo saltar, puede haber elipsis, muchas elipsis entre una viñeta y otra. Puede haber elipsis de segundos, puede haber elipsis de minutos, pero también puede haber elipsis de siglos, como la famosa elipsis de 2001, claro. Odisea del espacio, ¿no? En que el hueso se convierte en la nave espacial. El cómic puede hacer eso de una viñeta a otra. Entonces también la pregunta que tú has hecho es muy interesante porque el tiempo y el espacio son unidades que son fundamentales a la hora no solo de leer historieta, sino que de hacerla. Y ahora centrándonos en el cómic argumental, ¿cómo este uso del tiempo, este tiempo condensado, se aplica a la elaboración de la creación del cómic documental? Pensándolo desde el guión. Como te decía, primero, en un guión de tipo documental hay una información a la que uno tiene que acceder, una investigación, ¿no? Uno saca datos. Esos datos son el caos y uno ordena esos datos a partir de autores o autoras que han hecho ese trabajo, historiadores, historiadoras, qué sé yo, entrevistas a las personas involucradas, etc. Luego tú vas tomando estos hechos y vas definiendo. Viñeta 1, vamos a poner esto. Entonces eliges qué imagen, con el dibujante, qué imagen vamos a poner ahí. ¿Qué imagen representa mejor eso? A veces son imágenes un poco abstractas, incluso, porque hay cosas que tenemos que inventar, porque no existen imágenes para ese concepto. Porque en un libro es fácil decir cosas, en un libro de historia, mencionar elementos, pero yo tengo que poner todo eso en imágenes. Y ahí también es fundamental qué texto voy a poner ahí. ¿Cuánto texto? ¿Se separa ese texto en varias viñetas? Entonces, como te decía yo, en la escritura, el tiempo que yo tengo y la cantidad de espacio que tengo es fundamental. No, a veces los editores te piden, quiero que sea más o menos de 100 y algo páginas. O no, tiene que ser menos de 100 páginas. Y uno tiene que adecuarse a ese formato. Es como el cine. Esta película no puede durar 3 horas, tiene que durar 2. Y tú como director o directora tienes que hacer que esa película dure 2 horas. Entonces, todo el rato estamos jugando con eso. Ahora mismo estoy haciendo un libro que tiene que ver con historia de Chile y también estoy enfrentando ese problema. Hay imágenes que me está costando representar. Me enlentece mucho la producción del guión, el no saber qué imágenes puedo poner en ciertos momentos, para no repetir siempre lo mismo, porque es un libro de 100 páginas, no puedo repetir la misma imagen. Hay que ser muy creativos y creativas para poder armar un guión así. Y el problema que estoy teniendo con la historia nueva, que no me había pasado antes, es que me está costando mucho ponerme de acuerdo con el dibujante, que es Rodrigo Elgueta, para saber qué imágenes vamos a poner ahí para contar esa historia. Con Rodrigo tú has trabajado en varios proyectos, por lo menos en 3 novelas gráficas, que son Los años de Allende, Nosotros los Selknam y Víctor Jara, Un canto comprometido. Los años de Allende y Víctor Jara lo podemos englobar dentro del documental de dictadura, ¿no es cierto? O antes o los efectos inmediatos del golpe. En cambio, Nosotros los Selknam nos remonta al pasado y hay un juego interesante ahí en cuanto a el investigador que se transforma en personaje y todas las fuentes a las cuales acudes también pasan a ser personajes dentro de la historia. Si tuviéramos que tomar un punto en común entre estas miradas de la dictadura y del genocidio de un pueblo originario, ¿qué elemento ves que los desconecta, que los permite darle como un sentido de trilogía a esta obra? Sí, cuando comenzamos escribiendo y haciendo con Rodrigo Elgueta Los años de Allende, no pensamos que íbamos a hacer 3 libros que tenían que ver con un tema semejante. Cuando empezamos a hacer el segundo, que fue el de los Selknam, aun cuando la idea de hacer uno de Víctor Jara es antes de los otros 2. Y cuando empezamos a hacer Víctor Jara nos damos cuenta de que ya estamos hablando de lo mismo y decidimos hacer lo que llamamos nosotros el tríptico de la infamia. Infamias que se han cometido acá, ¿no? El genocidio de un pueblo, una dictadura terrible, el asesinato de un artista. Todo eso para nosotros fue el tríptico de la infamia. No más que una trilogía, un tríptico, ¿no? Que hay una diferencia ahí semántica. Y ahora estamos haciendo un 4º libro y tal vez un 5º con lo que cerraríamos esa, ya no sería un tríptico, no sé cómo se llama después. Un cuatríptico. ¿Así se llama? No, inventando. Pido a todos los que sepan y puedan mandarme un correo diciéndome cómo se llama cuando son 5, pero que son como un tríptico, más que un tríptico, no una trilogía. Claro. No es una pentalogía, porque no es lo mismo. Entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo.
y que se englobaban a partir de esto, historias de la infamia, que podrían ser historias de la infamia del mundo, historias de la infamia en Argentina, pero somos chilenos y pusimos el tríptico de la infamia, pero de nuestro país, que fue algo que no buscamos, que se fue dando. Y yo me acordé un poco ahí de lo que hizo Bilal con Pierre Cristin en Francia, que también me decía Pierre Cristin en un momento que le empezaron a hacer estos libros y se dieron cuenta que 2 eran del mismo tema, 3, 4 era lo mismo. Y yo me acordé mucho de lo que él me dijo, que también era un guionista que trabajaba temas políticos, pero desde la fantasía, o temas sociales. Entonces, es cierto, uno puede trabajar con eso, y creo que el punto en común es el nombre que buscamos con Rodrigo, que va más allá de lo político, es la infamia, ¿no? Cómo alguien puede perpetrar estos horrores, y de eso hablamos. Bien, gracias por la respuesta, Carlos. Ahora vamos a pasar a la sección más esperada. No, yo espero que la siguiente sección sea la más esperada, pero en esta sección que le llamamos hurgar, hurguetear o escarbar, vamos a ver aquí en la mesa, por eso tema del foco en la viñeta, tenemos una cámara que nos muestra el panorama de lo que está aquí. Me gustaría que tú tomaras alguno de los libros que te llaman la atención. Están tus libros, otros que tienen que ver quizás con algunos momentos del cómic chileno o situaciones políticas en otros lugares de Latinoamérica. No sé si quieres hurguetear y lo vamos comentando. Sí, me gustaría comenzar con este de Jesús Cosio, un amigo peruano, que hizo este libro Barbarie, que es un cómic sobre la violencia política en el Perú. Él ya había hecho un libro anterior, y este es con dos guionistas, y este lo realiza solo él. Es una historieta muy interesante porque habla también de los asesinatos perpetrados a pueblos originarios en el Perú. Es un libro muy, muy fuerte, muy duro, pero que está basado en hechos reales, ¿no? Este es un trabajo de Cosio que se ha convertido también en uno de los grandes referentes latinoamericanos de la historieta documental. Perfecto. ¿Y qué más? Por ejemplo, A ver, dime. ¿a qué te remite esto? Trauco, a ver. Trauco, como tú bien dijiste al comienzo, estamos en la época de los 80s. La historieta mainstream chilena, si le podemos decir así, de los 50, 60, es decir, Zigzag y luego Quimantú, desaparecen. Y empiezan a surgir a fines de los 80s, 86 por ahí, empiezan a surgir editoriales pequeñitas que empiezan a publicar historietas como Trauco, Bandido, qué sé yo, Beso Negro y otras revistas independientes. Y aquí Trauco es una revista fundamental del momento. Es una revista que llega a los medios de comunicación a través de los escándalos de la censura de varias de sus publicaciones. Es una revista que empieza a publicar también en Chile historieta europea, como Moebius, por ejemplo, y empieza a producir cambios, empieza a provocar algo en los lectores. Muchos de ellos se convertirán después, con los años, en dibujantes de historieta, en creadores de historieta. Trauco es una bisagra importante, ¿no? Es una revista, fíjense, Trauco con K, ¿no? Todas estas cosas que hablan de la contracultura, de una respuesta de algo no oficial a un medio oficial. Eso. ¿Qué relación tenemos entre Trauco y Matucana, por ejemplo? Mucha, porque Matucana es donde se crea la revista Bandido. La revista Matucana 100. Matucana 100, estoy totalmente perdido. Matucana 19 es en esa época un lugar donde se hace teatro y música. Y esto produce también una revista, que es la revista de historietas Matucana, donde publican varias gentes, ¿no es cierto? Ahí tenemos una portada de la revista Matucana, ¿no? Es decir, ese lugar de Jordi Lloret arma esto y crea un lugar de contracultura, donde tocan, por ejemplo, electrodomésticos. No recuerdo si Los Prisioneros tocaron alguna vez ahí. Es un espacio de cultura musical, teatral. Y luego empieza a ser simultáneamente un espacio de historieta, ¿no? De historieta. Entonces es sumamente importante, y las dos son del mismo periodo. Surge desde el under y nunca llega a ser totalmente masivo, pero sí impacta en un gran sector del público. Y tiene que ver con este despertar de la música chilena de ese periodo, ¿no? La música de Los Prisioneros, Aparato Raro, la Banda 69, qué sé yo. Y aquí, dentro de este libro, que también es una investigación, van a encontrar a grandes próceres de la historieta de ese periodo. En este caso, Felva, aparece Udok acá también. Son fundamentales para entender lo que pasó en ese periodo de nuestra historia a mediados de los 80s. Súper. Oye, Carlos, y volviendo al tema del cómic documental, también está el cómic periodístico. Por ejemplo, aquí tenemos a señor Joe Sacco con reportajes. Sí. ¿Qué diferencia verías tú entre el cómic documental y el cómic periodístico? Como para hacer así como
un lineamiento, o quizás más que las diferencias, sí hay puntos de encuentro entre ellos. Sí, yo diría que más que diferencias hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Porque en el fondo hace un reportaje, sí. Los que estudian audiovisual o los periodistas saben que son diferentes. Hay diferencias entre el documental y el reportaje periodístico. Hay diferencias estilísticas, formales. Pero básicamente, la historieta es que estás basándote en hechos reales. El periodístico es aún más realista, no se permite nada de ficción. Lo que hace Joe Sacco acá, a lo más, es ocultar los nombres y los rostros reales, para que esas personas que le han dado testimonio no tengan problemas. Pero básicamente nosotros también nos sustentamos sobre una investigación profunda, aunque nos podemos dar ciertas licencias poéticas incluso. Sacco no se da ninguna licencia poética. Aquí es puro y duro, ¿no? Joe Sacco es un tipo importantísimo en este ámbito, un periodista que dibuja además, y como buen reportaje, ¿no es cierto? Él aparece como el periodista en cámara, si esto fuera un programa de televisión, él está en cámara hablándole al público. Y muchos cómics documentales, no solo el nuestro, ha tomado esa idea también, que no es nueva, de que los autores también son parte de la obra. Así que Joe Sacco es una figura insigne. Yo recuerdo cuando vino a Chile acá, invitado al festival, a la Feria de la Reina. Él estuvo firmando libros, hablamos un rato, le mostré a Allende. Incluso él escribió un texto para la edición norteamericana de Los Años de Allende que aún no se publica. Y ahora elige tú otro. Estoy solo eligiendo yo. A ver, veamos, que a mí me gusta mucho el terror. Hablemos del terror. Aquí tú hablaste de que yo era un acólito de Mortis y esta es la prueba. Junto con un grupo de amigos, ¿no es cierto? Felipe Benavides y Miguel Ferrada, hicimos una reedificación del Dr. Mortis, el famoso personaje chileno de los años 60, 70, que en realidad comienza en el 45 como radioteatro, luego se convierte en historieta en el año 67, y es la última historieta junto con Mampato, que se deja de publicar en 1977, cuando ya el mundo editorial chileno empieza a la baja para llegar al despertar de los 80s. Nosotros, yo que admiro mucho a Juan Marino, que ya falleció, es mi mentor, mi maestro, para mí fue hermoso coordinar proyectos de historieta del Dr. Mortis con otros autores y guionistas y dibujantes, y yo mismo escribir guiones para el nuevo Dr. Mortis, así que estamos felices. Estos son 3 libros, In Nomine Mortis, In Absentia Mortis y Mortis Eterno Retorno. Así que, y justamente qué bonito que me preguntas de Mortis, porque este año se cumplen 80 años desde el radioteatro y ya se están haciendo actividades de aquí a fin de año para celebrar esos 80 años del Dr. Mortis, uno de los grandes personajes de la historieta chilena. Y algo interesante, el cómic de terror en Chile, que en otras partes del mundo, cuando estaba en auge que en Chile, en otras partes estaba siendo censurado. Por ejemplo, con el macartismo en Estados Unidos, ni siquiera podían ya durante años hablar, por ejemplo, zombies. La palabra zombie estaba prohibida y acá en Chile el terror estuvo ahí presente. Y hubo un momento que se acabó el terror, así como... Es que se reemplazó el terror de la ficción por el terror real en la dictadura. Pero Juan Marino se va a Chile porque ya la cosa no funciona bien acá, no vende mucho, él lo hace independiente, ya no está con Zigzag ni con Kimantú, él se independiza, logra hacerlo mucho tiempo, pero ya en 1977 dice me voy a Argentina, con su mujer que es argentina, ya vive todavía, Eva Martinich, y deja de publicar Mortis. Pero lo interesante que tú dices respecto de la censura es que Mortis en Chile hizo historietas durísimas, yo siendo un niño las leía, y que podrían haber sido censuradas y no lo fueron, ¿no? Pareciera que el mundo intelectual o el mundo político o el mundo del bienestar social no estaba leyendo historietas, porque si lo hubieran hecho con atención, tal vez el Dr. Mortis no se habría publicado nunca más. Pero afortunadamente sí lo hizo en más de un centenar de ejemplares, de ediciones, y yo recomiendo a todos los que encuentren por ahí un Dr. Mortis que lo compren y me lo regalen a mí. Muchas gracias. Ya saben, regalo de cumpleaños para Carlos. Siempre un Dr. Mortis. Aunque los tenga, siempre es bienvenido. Muy bien. Ya, yo quiero sacar porque quiero preguntarte sobre tu faceta como de entrevistador y también como tiene que ver un poco con el archivo de la historia de la historieta nacional e internacional también, o latinoamericana. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo tu interés, por ejemplo, tú tenías un sitio o un colectivo en realidad que era Ergo Comics, que eran varios autores y varios gente que estaba interesada en la investigación? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo llegamos a este libro? Sí, Ergo Comics nace como en el 99-2000 con un grupo de amigos que tenemos ganas de hacer historietas. Algunos venían de los 80s o más antiguos. Y empezamos a juntar dinero y hacemos las primeras publicaciones nuestras que tenían un pequeño lomo, lo que fue impactante en el momento, como una revista de historietas con un lomo. Y lo pagábamos nosotros de nuestro bolsillo e hicimos 3 de 4 libros, que se llamaba La Ruta de los Arcanos, que era como cada uno sacaba un arcano del tarot y con eso hacía una historieta. Luego decidimos que era importante hacer promoción de la historieta y creamos el sitio ergocomics.cl, en el que entrevistamos
a gente chilena primero y luego se fue abriendo a Latinoamérica, al mundo. Hacíamos entrevistas, comentábamos historietas y eso nos hizo muy conocidos en el ámbito chileno. Pero después se convirtió en un gran trabajo y cuando uno se convierte en autor ya deja de escribir otras cosas, ¿no? Porque uno tiene que concentrarse. Ya hicimos eso, creo que fue un buen momento, se hizo un reservorio de información de historieta que muchos investigadores e investigadoras han usado. Eso fue, es un bonito proyecto. Al final quedé yo solo con los años, empecé a hacerlo solo, hasta que ya dije, ya basta, se acabó, hace poquitos años, tal vez lo retome pronto, no lo sé. Pero en un momento fue un colectivo y fue muy interesante ese trabajo. Y claro, y ahí hay entrevistas y algunas de ellas se publicó acá en este libro que se llama El arte de la historieta de Nauta Colecciones, donde aparezco yo ahí, ¿no? Aparezco entrevistando con el grabador digital. Seguramente en unos años más nadie va a entender qué era eso, porque van a haber otros grabadores holográficos, qué sé yo. Y entrevisto a dos personas que me hablan en viñetas de historieta. Sus cabezas son globos de viñeta. Esto es Esa portada es Rodrigo López. Rodrigo López. Y de hecho, esto es una cosa secreta que nadie sepa. En las imágenes que ven son el libro de historieta que estamos haciendo con él hace unos años. Mira. Y él incorporó las viñetas ahí y nadie sabía que son de una historieta que aún no se publica. En este libro, yo lo quiero mucho este libro, gracias a Nauta está a disposición. Entrevisto a autores y autoras de historieta de todo el mundo, Argentina, Francia, Canadá, Bélgica, Brasil, España, México. Y están profusamente y bellamente ilustrados por esos mismos autores y autoras, ¿no? Ahí estamos hablando de Trauco, por ejemplo. Es un libro bellísimo. Yo estoy muy contento de haberlo hecho. Quedaron muchísimas entrevistas fuera. Así es que yo creo que en un momento me gustaría hacer una nueva edición de este libro con todo lo que quedó afuera, porque el libro era enorme. Y la editorial me dijo, no, Carlos, hay que cortarlo. Y yo tuve con tristeza que dejar autores y autoras fuera. Una edición aniversario. Exacto. Así que a los que quieren conocer a sus autores favoritos y autoras y que hablen de cómo hacen historietas, este es un libro fundamental y a mí me gusta muchísimo. Excelente. Oye, Carlos, muchas gracias por desperdigar esta... ¿Qué vas a ordenar? Esa es la idea, ¿no? No, pues sí, la idea es hurgar y desordenar todo esto y que a partir de las publicaciones podamos... Quiero decir una última cosa, nomás que la gente busque, todavía está en librerías. Nosotros los Selknam, hay una reedición. Y Víctor Jara, si lo encuentran, pucha, vayan a la calle, a su patio, tomen una piedra y golpéense en el pecho muchas veces o en los dientes con esa piedra porque ya no quedan. Y jueguen un quino. Exacto, jueguen un quino porque podrían ganarlo. Bueno, nosotros los Celtic no lo hemos dicho, pero tuvo una edición anterior, una edición por Sí, otra. tuve una edición acá en Chile y ahora está a cargo de Reservoir Books de Penguin. ¿Y cuál es la diferencia entre esa...? Primero la portada. Y que además tiene algunas páginas más que nos pidieron en la edición francesa que tienen que ver con los circos zoológicos humanos en Francia. Ahí está en la primera viñeta que aparecemos Rodrigo y yo junto a la Torre Eiffel, en la que estuvimos efectivamente, y ahí tienen un par de páginas más, 3 o 4 que la otra edición no tiene. Perfecto. Y esa está revisada, tiene algunas correcciones y todo. Pero es un libro bellísimo, a mí me tiene muy contento, creo que es el mejor que hemos hecho hasta ahora con Rodrigo. Es maravilloso el libro, así que todo invitado a leerlo. Bien, y para finalizar este episodio vamos a hacer un ejercicio llamado imagomancia, que tiene un poco que ver con imagen, lectura de tarot, esoterismos como te gustan a ti, Carlos. Me dio miedo ya. Que te dio miedo, y básicamente para conocerte, conocer tu pasado, tu futuro, para dónde vas, de dónde vienes, todo eso. ¿Ya? Voy sacando algunas imágenes, puede que alguna no te digan nada, tú libremente te expresas en relación a la imagen que aparezca, ¿ya? Perfecto. Vamos a partir por acá, que supuestamente tiene que ver con tu pasado, pero no lo veamos así, ¿ya? Pasamos con una imagen que es esta. Efectivamente tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con el pasado. A ver. Infinito. Eos errante. Infinito. ¿Qué te representa? A ver, esta es una revista hermosa. La revista Infinito se publicaba aquí en Chile. Esta es la edición de Kimantú. Si ustedes ven ahí hay un logo de Kimantú, una palabra mapuche, ¿no? En este episodio es muy hermoso. Eos errante es una historieta de ciencia ficción hecha en Chile. Esto comienza siendo una revista que se llama 5 por Infinito, que es española, ¿no? Y después se empieza a hacer en Chile y aquí llegan a una cosa súper chilena que desgraciadamente dura pocos episodios y es un grupo de habitantes de la Tierra en que hay un afroamericano, hay un latino, hay de varios países y hay una vidente mapuche en la nave.
lo que es muy hermoso, muy interesante. Ahí ustedes la ven en la portada. Entonces es un intento en Kimantú de hacer una historieta de ciencia ficción que hable de nuestro país o de cosas nuestras, pero en un contexto de fantasía o de ciencia ficción, una nave que viajando y conociendo mundos, como una suerte de Star Trek, que también lo era, 5 por infinito. Así que sí, es parte de mi pasado, de mi infancia. Yo leía con mucha alegría estas historietas porque mi padre trabajó en Zigzag, ¿no es cierto? Y en Kimantú, y cuando yo era niño, siempre me dejaban revistas a los pies de mi cama. Yo me despertaba y estaban esas revistas desperdigadas y yo las leía con fruición, las disfruté mucho. Yo tuve una infancia en un lugar muy pobre, pero siempre hubo muchos libros en casa porque mi padre trabajaba en una editorial, en una imprenta, en la imprenta de la editorial, era un obrero de la editorial, y paradojalmente él era analfabeto. Y yo soy un gran lector. Entonces yo creo que parte de su legado, él sabía lo importante de esto, entonces de ahí que quiero que mis hijos lean porque yo no sé leer. Wow. Y ahí me formó. Y las historietas de Zigzag y Kimantú son parte de mi ADN siempre. Y uno inevitablemente hace citas o guiños para el que sabe en sus libros sobre este periodo tan hermoso, el pasado de la historieta chilena. Súper. Veamos la siguiente. Vamos. ¿Ya te emocionaste? No. ¿No? Ya, veamos la siguiente. No, veamos cómo va esto. Así me emociona todo. A ver, oh. Este es un monstruo, la versión de Lovecraft sobre, y aquí vamos a tener la discusión, Tulu, Cthulhu, Cthulhu. Sí. Sí, esta es una ilustración que el propio Lovecraft realiza, son los apuntes para cuando hace este famoso, la llamada yo le digo Cthulhu, otros lo dicen Tulu, Chulu, Cthulhu, da lo mismo, porque es un nombre extraterrestre, así que todos los nombres son aceptados. Alguien decía que para poder pronunciarlo bien había que tener branquias. Claro, había que estar debajo del agua y en el agua en otro planeta. Este es el boceto que hace Lovecraft de la criatura. Algunos dicen que Lovecraft no hablaba, no describía demasiado sus monstruos, es al revés. Lo que no los describe es otras cosas, pero él, de estas criaturas, hay hasta dibujos de cómo es. Él se la imagina y la dibuja. Y aquí está esta escultura de la criatura. No, Lovecraft para mí es uno de los grandes escritores del siglo XX y que además tiene su impacto con fuerza aún más que nunca en el siglo XXI. Todos los autores y autoras que hacen terror y que hacen cine de terror, que escriben terror, que dibujan terror, tienen una deuda con este grande, porque, a ver, los monstruos antes de Lovecraft obedecían a elementos paranormales o místicos, si se quiere, eran fantasmas, vampiros que le temían a la cruz, pero Lovecraft aparece con algo que a mí siempre eché de menos hasta que encontré a Lovecraft, lo que yo diría el monstruo, no ateo, pero el monstruo materialista. No existe el bien y el mal aquí. No se puede enfrentar a estas criaturas con la cruz, o con la fe, o con la religión, o con la ciencia. Están más allá de todo eso. Son monstruos materialistas. Eso me gusta mucho a mí. Me gusta mucho. Creo que es el padre del nuevo terror. Y si yo fuera un autor de terror más consistente de lo que he sido, seguramente me inscribiría siempre en esta línea. Y voy a contar aquí un secreto. Esto es con un dibujante chileno, porque uno siempre es loquito y hace más de un proyecto. Estoy haciendo una novela gráfica o una historieta de Lovecraftiana, pero no adaptando nada de Lovecraft, sino que haciendo una nueva historia que va a comenzar a dibujarse pronto y espero que salga en 1 año, 2 años más, porque es un proyecto así bien ambicioso. Así que van a poder disfrutar de terror Lovecraftiano, pero chileno. Súper, súper. Vamos al siguiente, pues. Muy bien. Me da vuelta. Nuestro querido amigo, El Eternauta. Toda la gente más joven lo conoce ahora por la famosa serie de Netflix, pero es una historieta que se publicó en la Argentina ahí en la década del 50 y es una historieta de ciencia ficción que para muchos prefigura la historieta actual, en su formato actual, ¿no? Esta idea de la novela gráfica, una historia de largo aliento que se va desarrollando lentamente como un folletín que ya existía. Pero para muchos El Eternauta es fundamental por varias razones. Primero, porque es un gran guión, una gran historia. Es realizada por un dibujante que fue detenido desaparecido de la dictadura militar argentina y porque pone ideas en el tapete que antes no existían, una historieta de ciencia ficción más social y política, ¿no? En donde unos humanos empiezan a combatir extraterrestres. Hace un tiempo Spielberg produjo una serie norteamericana de ciencia ficción, cuyo nombre olvidé ahora, que es una copia vil de esta y no acreditada.
Quizás por esa vergüenza no está disponible en ninguna plataforma ya, ni se encuentra. Pero ahí ustedes ven que en el norte a veces copian sin ningún respeto al sur. No vea ninguna acreditación y los procedimientos con los que los alienígenas mantienen a la humanidad atrapada son iguales, exactamente iguales. No es que se parecen, son iguales a los del Eternauta. Una gran obra que sigue siendo un long seller desde que se publicó hasta ahora. Es un libro igualmente un poco difícil de leer porque tiene todavía demasiado lastre del cómic antiguo, es decir, mucho texto, algo redundante a veces, muy literario, pero sigue siendo igualmente una obra fundamental. Las dos versiones, tanto la que se hizo con Brecha como la que hizo con Solano López, que es esta la primera. ¿Tú dirías que la de Brecha es más política que la de Solano? Más política aún, puesto que esa versión incorpora algo que es fundamental también, que es primero más artística, entre comillas. Tiene un dibujo más relacionado también incluso con el collage que te gusta tanto a ti, esta idea de mezclar. Tiene artes, tiene como viñetas que tienen que ver con el arte óptico, pop de la época. E incorpora esta idea de que los extraterrestres, algo que también toma después los archivos X de otra manera, que es que los extraterrestres han hecho un trato con las grandes potencias del mundo. Sálvenos a nosotros, no nos hagan nada, pero les regalamos todo el sur. Sudamérica, la Patagonia, todos esos, hagan lo que quieran con esta gente. Mátenlos a todos. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, en ese punto es un punto de vista súper político del momento, en una época muy politizada. Así que es una historieta sumamente interesante. Todas sus versiones, creo yo. Excelente. Nos quedan dos. ¿Qué te depara el futuro, dices tú? Veamos. Vamos por acá, a ver. Lo mejor del mundo. Del mejor del mundo y de todos los mundos. ¿Sí? David Bowie. Esta es una viñeta de Mike Allred. Mike Allred hizo una biografía de Bowie. Bowie es mi artista favorito. Cuando venía caminando hacia acá por Pedro Valdivia estaba escuchando justamente sus discos. Es el que más me gusta siempre. Cuando era muy joven lo conocí a través de un amigo que tenía sus vinilos. Nunca me ha abandonado. Creo que es uno de los grandes artistas, no solo músicos del siglo XX. Bowie era más que eso, ¿no? Era muchas cosas. Era un artista completo. Admirable, un gran letrista, un gran compositor, un tipo que siempre estuvo buceando en el futuro. Él venía del futuro y nos entregaba atisbos de lo que vendrá. Incluso todavía muchos de sus discos antiguos siguen sonando actuales. Para mí, el mejor de todos, el mejor de todos. Y también en un próximo libro que ya estamos terminando, ese que aparecía en la portada que yo le develé, que hay 2 viñetas, el segundo de esos libros está protagonizado por Bowie. Así que también es un homenaje que le quiero hacer en una historieta muy pop, muy así de aventuras, con este extraterrestre que estaba a cargo de nuestro planeta y cuando se fue, el planeta se fue al carajo. Así que gracias, David, por todo. O sea, tú de los que cree que el mundo ha empeorado desde que partió David Bowie. Yo recuerdo cuando murió Bowie, es una de las pocas veces que yo he llorado por un artista que no conozco. Así que ahí está la importancia que tiene para mí. Ya, la última. La última. Quizá haya polémica con esta. A ver. No hay ninguna polémica. Alan Moore, el otro mejor. Alan Moore, ¿qué se puede decir de Alan Moore que nos ha dicho? Un mentor de todos nosotros. Estoy en el Paseo Huérfanos, caminando. En el año... ¿Qué año debe haber sido? ¿Debe haber sido 2000? No recuerdo. Camino por los kioscos, miro. De pronto veo un kiosco y veo una historieta que me llama la atención. Porque en ese momento empiezan a traer historietas desde España. La Crazy Old Comics, claro, los dueños, la dueña y el dueño de Crazy Old Comics empiezan a traer historietas de España a Chile. Porque es un vacío, no hay nada. Entonces empiezan a traer lo europeo. Y de pronto veo en el kiosco un ejemplar de una revista que se llama Swamp Thing, de terror, por supuesto que me gusta mucho, de un personaje que yo no veía desde los años 60. Y dije, quiero comprar este número, lo compro. Lo leo y quedo impactado. No puedo creer lo que estoy leyendo. Es un número de la saga de Swamp Thing, la primera que escribe Alan Moore para Estados Unidos directamente, antes de The Watchmen. Y no puedo creer la prosa que estoy leyendo. No puedo creer los recursos narrativos que este tipo pone ahí. Era distinto a todo lo que yo había leído en mi vida. Todos los demás cómics empalidecían y parecían añejos al lado de lo que él hacía. Y el capítulo que yo leí no es el más brillante de la saga. Luego la pude tener completa y me di cuenta que era el capítulo más aburrido, más fome. Pero aún así era brillante. Era Cara Nuclear. Y era la segunda parte de Cara Nuclear. Me faltó la primera.
Alan Moore es un monstruo de la magia, un monstruo de la historieta, alguien que nos enseñó a todos que la historieta podía ser lo que quisiéramos que fuera, que no solo podía ser de aventura, sino que podía ser culta, ¿no? Que podía ser impactante, que podía recurrir a todos los recursos narrativos de otras artes, que podía estar contándonos historias del presente con una maestría y con una prosa que todos envidiamos. Creo que Alan Moore es de verdad el más grande de todos, junto con, para mí, Grant Morrison, Neil Gaiman después también y otros, pero creo que Moore se las lleva. Es el primero que yo leí, el que más me impactó y el que me hizo volver a querer hacer historietas. Gracias a este autor, ese kiosco que yo veo, esa revista que veo ahí y que compro, es la que me llevó a pensar en querer convertirme en un autor de historietas, en un guionista. Así que también muchas gracias a Alan Moore por todo. ¿Tú crees que es la gran influencia para los guionistas chilenos actuales, Alan Moore? No lo sé, yo creo que quizás a mi generación sí, Alan Moore, Morrison, Gaiman sí. Los de ahora no sé, creo que hay muchas más influencias ahora. La gente de mi edad, los cincuentones, ya puede ser. Pero la gente joven sé que tiene otras nuevas influencias de otros autores y autoras nuevos que están haciendo historietas también súper interesantes. Pero para nosotros es muy difícil despegarse a la sombra de Moore, ¿no? Que sigue publicando ahora novelas, ha dejado un poco hacer historietas por desgracia, pero es un monstruo, o sea, uno lee sus obras y queda impactado, ¿no? No puedes no verte impactado por esa influencia. No lo sé, yo creo que hoy día, digo, la gente más joven puede tenerlo también como ahí, pero ahí han surgido otros autores y autoras notables también que están hablando a la gente más joven. Súper. Bien. Creo que la imagomancia funcionó. Conocimos mucho a Carlos Reyes a partir de esta selección de imágenes. Sí. Así que nada, me queda solo agradecerte tu tiempo, tu disposición. Qué alegría que sigues creando, que nos vas a deleitar con próximas nuevas publicaciones que obviamente vamos a leer, vamos a comentar, vamos a estudiar y nada. Espero que sea un deleite de verdad. Les invito a todos a seguir leyendo historieta chilena. Hay mucha producción juvenil de hombres, mujeres. Hay historietas de todos los tipos ahora, ¿no? Como cuando yo era joven había un solo tipo, ¿no? O de humor o de aventuras. Ahora hay muchísimo, hay mucho donde elegir. Quiero agradecer a ustedes, a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Finisterre y también a, ¿cómo se llama la productora? Blackout, la agencia Blackout. Blackout. Espero que no irme a un Blackout. Mira, la agencia Blackout y la Escuela de Publicidad te mandan esto, ¿sí? Muchas gracias. Se gastaron todo el dinero de la agencia en esto. Muchas gracias. ¿Qué es? ¿Es una...? Es un trapo, no, es un vaso. Me encantan a mí. Todos esos regalos yo los uso todos. Siempre. En la casa hay muchos de esos y lo usamos porque siempre hay muchas visitas, así que les agradezco esto y lo voy a inaugurar hoy día con algo en mi casa. Excelente. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias a ti. Así que los dejamos invitados a todos para el próximo episodio de Foco en la Viñeta. Muchas gracias. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentó Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Equipo realizador, Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Montajista y asistente audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Redes sociales, Alison González y Constanza Valenzuela.